Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream. Bienvenidos al stream llamado Video Comentarios sobre la primera vuelta. Yo lo había dicho antes de el 31 de mayo que iba a eh, esperar a que pasara la primera vuelta, es decir, o sea, el 31 de mayo, para reanudar las actividades, para reanudar de alguna manera sí, como las actividades. Sin embargo, terminamos en segunda vuelta. O sea, vamos para una segunda vuelta, o sea que faltan 15 días más para seguir tratando de convencer a la gente ahí afuera de que el candidato que necesita Colombia es Iván Cepeda. Sin embargo, como lo decía una y otra vez, espero no tener que rectificar porque yo pensaba, yo tenía la fe puesta en que íbamos a ganar en primera vuelta. El resultado no fue favorable ni siquiera con respecto a la tendencia política, es decir, quien ganó en primera vuelta la candidatura presidencial fue Abelardo de la Espriella. Existe una gran posibilidad de que Abelardo de la Espriella sea el próximo presidente de la República de Colombia. Y pues aquí estoy, rectificando, pues no ganamos en primera vuelta. Voy a dar mis comentarios con respecto a lo que sentí el día de ayer, cada vez después de cada boletín y después de escuchar que eran 10 millones de personas los que votaron por Abelardo de la Espriella. De una vez comento que me declararé como ser humano, como colombiano, como persona en oposición en el caso en el que llegue a ganar Abelardo de la Espriella. Me preocupa el país. Y bueno, vamos a estar aquí hablando un ratico sobre toda esta temática, sobre toda esta situación. Todavía no tengo la cerveza, sí, o sea, yo dije que iba a tomar una cerveza en celebración. Bueno, primero dije una chicha, no conseguí la chicha a tiempo. eh, y después dije una cerveza en celebración o en decepción si llegase a ser desfavorable el asunto. Será una cerveza amarga, no por el sabor de la cerveza, sino por el simple hecho de que pues serán tragos amargos porque pues finalmente ganó alguien que yo pensaba de alguna manera que los colombianos habían entendido eh, que no podemos seguir con la misma dinámica del siglo pasado, que no podemos seguir con la misma forma de pensamiento del siglo XX. Sin embargo, pues es entendible, pienso yo que es entendible que un país que ha vivido azotado por una guerra de 70 y punta de años o 100 años, pues de un momento a otro decida eh, ir por el sendero de la paz, pues es como difícil, ¿no? Porque todos somos hijos de la guerra, todos somos hijos de la guerra del siglo XX. Las personas que pudieron votar, las pocas generaciones que pudieron votar, como yo creería que una o dos generaciones, o sea, si
Así que si la gente que nació en el 2000 pues tendrá ahorita 20 años, ¿sí? O sea, una generación de colombianos votó, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas que votaron en las elecciones, creería yo que son personas que nacimos en los 90, que nacimos en los 80, que nacimos en los 70, y pues es entendible que esas personas pues hayan elegido a este personaje. Vamos a ver una serie de videos. Quiero mostrar algo que me pareció curioso. Este es el más votado por departamentos. Abelardo de la Espriella es el moradito más oscuro y Cepeda es el más clarito, el rosadito. Eh, Ahí podemos ver el país, eh, el país. Pero hay una cosa que me llamó poderosamente la atención o que pensé yo cuando estaba analizando ayer y cuando estaba pensando ayer sobre las votaciones y pensé en varias cosas. Bueno, quería sacar un par de fragmentos de Iván Cepeda, en los cuales Iván Cepeda habla sobre cosas que me parecen pertinentes y que me parece necesario escucharlas. Y la primera de ellas es que Iván Cepeda, en palabras propias, sí, o sea, no directamente lo que dijo Iván Cepeda, y es el hecho de, primero, dijo una frase bastante cuestionable que yo no recuerdo haberla escuchado muy, o sea, no la acuerdo, o sea, yo vi la entrevista de Daniel Coronel, pero no la recuerdo haber dicho, y es que eh, que a los pobres, o sea, los primeros que pierden no son los pobres, sino que, bueno, una frase ahí que sacaron de contexto, no tengo el contexto completo de lo que estaba diciendo, porque claro, es una tendencia muy actual, el hecho de coger un fragmento de la entrevista y en ese fragmento de la entrevista tergiversar todo lo que estaba tratando de decir el candidato Iván Cepeda, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver la frase, eh, no me gusta buscarlo a él, pero pues Agustín Laje la publicó. Eh, ¿Dónde está? Me parece, y me parece que este tipo es impresentable, ¿no? O sea, Abelardo de la Espriella es el ser más, no sé, sí, o sea, me produce asco este personaje. No, el problema hoy, esta Esto en frase. primer lugar.
No, el problema hoy que haya pobreza no afecta a los pobres, que también los afecta, por supuesto, en primer lugar. No, el problema. Entonces, no sabemos específicamente a qué se estaba refiriendo Iván Cepeda y cuál era la idea que quería desarrollar, pero claro, es muy fácil coger un fragmento de una entrevista de 40 y punta o 50 o una hora y entonces coger el fragmento donde dice una frase, o sea, no tenemos el contexto de la frase, ¿no? No tenemos como, eh, bueno, el candidato, el presidente, para mí, será presidente de alguna manera. El presidente Iván Cepeda intentaba decir esto, intentaba decir aquello. No tenemos esa frase, ¿no? Pero claro, Agustín Laje y todo lo que representa esta gente de derecha, pues coge la frase y mire la frase que dijo el tipo, pero si llegara uno y le dijera a Agustín Laje o si llegara uno y le dijera, no sé, eh, al personaje de derecha, no, sí, pero ¿en qué estaba enmarcada esa frase, no? ¿O qué era lo que quería decir el, el candidato Iván Cepeda? Pues eso ya no importa porque pues se pierde la esencia de sacar una frase de contexto, ¿no? Sí. Pero bueno, dijo esa frase, pero había otra frase que me llamó mucho más la atención y en palabras mías decía el hecho de el Iván Cepeda decía que esa idea de pensar que tiene que existir los pobres para que una clase política rica exista, sí, es descabellada, ¿no? O sea, eh, no recuerdo en dónde fue que escuché la frase y no recuerdo específicamente la frase, pero el tema decía, o sea, Iván Cepeda trataba de hacer una reflexión de, hey, no podemos pensar que debe existir una clase pobre eh, porque el mundo es desigual y justificar la desigualdad del mundo porque pues así son las cosas y demás, ¿sí? O sea, hay que pensar que el bienestar de todos debería ser una meta alcanzable para todos. Pero claro, yo entiendo algunos votantes que tienen la justificación de, sí, o sea, a mí me va bien, sí, a mí me va bien, a mi gente le va bien, y entonces, pues, que se joda el resto porque, pues, finalmente el mundo es desigual y así son las cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me puse a pensar alrededor de esta situación del mapa, me puse a poner en contexto eh, medida de pobreza multidimensional municipal, ¿sí? Y entonces desde 0,4%, que es el más clarito, al 30%. ¿No? Y entonces cuando empezamos a ver los colores de acá y comparamos con este mapa, ¿sí? Cuando, ah, no, pero ¿cómo hago para compartir los dos mapas en el mismo cerrar la derecha? ¿Cómo se hará esta vaina? Esta vaina.
Es que no sé, es que quisiera que los dos mapas estuvieran en el, pero bueno, trata de tener un poco de retentiva. En los lugares más pobres, o sea, esta región de acá votó por Iván Cepeda, esta región de acá votó por Iván Cepeda, esta región de acá, todas estas regiones de acá votaron por Iván Cepeda. Y si nos ponemos a ver los lugares donde hay mayor número de pobreza, el 92%, toda esta parte, claro, si nos ponemos a ver los lugares donde hay más o menos, ¿sí? ¿Cuál es la idea que quiero mostrar con estos dos mapas, ¿no? Saber quién fue el que votó por un proyecto político y quién fue el que votó por otro proyecto político. Y entonces me puse a pensar también en el mapa de los lugares donde hay mayor presencia de grupos armados ilegales. Entonces, aquí podemos ver todos estos punticos y todos estos punticos tienen que ver con la presencia de grupos armados ilegales. Y claro, podemos volver a ver el centro casi limpio, ¿no? Obviamente aquí Calarcá y bueno, sí, pero esta parte de acá llama poderosamente la atención. Y si nos ponemos a ver, o sea, sería interesante ver específicamente los lugares, porque claro, en el lugar donde hay presencia de grupos armados es en esta parte de acá. La mayoría de los grupos armados, sí, también hay por acá, según el mapa que acabamos de ver por acá, también hay acá y acá, pero mayoritariamente son en estos lugares. Los lugares donde más azotados están los colombianos por la guerra fue el lugar donde más votantes o donde ganó de alguna manera Iván Cepeda, ¿no? Y entonces, o sea, mostrar estos mapas me gustaría hacer un análisis mucho más profundo, pero no tengo como a la mano mucha información. Y claro, es entendible porque incluso, incluso rescaté de alguna manera un mensaje del escritor Mario Mendoza, ¿no? Váyase a la guerra. Usted. Y mande a sus hijos a la guerra. Si usted vota por la guerra, váyase a la guerra. Usted. Y mande a sus hijos a la guerra. Pero claro, si vemos este mapa y en esta parte de acá, me gustaría saber específicamente cuántos grupos armados hay acá, porque esto estaba lleno de punticos en este mapa. Ay, lo quité. Lo que vas a ver. Aquí está. Lleno de punticos. Y claro, si las personas azotadas con la guerra le apuestan a un proyecto político que dice, vamos a hacer la paz, ¿sí? Sí, o sea, porque estas personas de acá votaron por Iván Cepeda, ¿no? Según el mapa que tenemos acá, de la silla vacía. Claro, estas personas quizás no están tan, no, no, o sea, han visto la guerra en televisión. Y claro, ver la guerra en televisión es fácil decir, vayan y metan más militares en los territorios,
pero la gente en los territorios, en esta parte de acá, azotado por los grupos armados, dicen, venga, no queremos más militares, queremos un proyecto político distinto, ¿no? Sería interesante ver, porque claro, algunos de estos defensores de la patria, ¿sí? Defienden su patria. Sería también interesante ver un mapa de las creencias religiosas. Yo la verdad no creo en la religión cristiana, ¿no? Aquí está otro mapa de la pobreza, ¿no? Y aquí está más oscurito, decir mayor el número, sí, pero esta parte de acá está más clarita. Y si lo comparamos con este mapa, porque claro, a mí me va bien, sí, yo podría decir, bueno, afortunadamente en Bogotá, aunque la tendencia fue más personas por Iván Cepeda, llegó un punto en el cual la tendencia iba para más votantes de las Priella. Y claro, yo no debería estar hablando de esta vaina. O sea, yo vivo en una gran ciudad y yo vivo en un lugar donde afortunadamente y gracias al esfuerzo de la clase trabajadora, en este caso de mi familia, en este caso de mi mamá, que se muele el lomo todos los días para, para traer el bienestar a mi casa y para tener un lugar digno para vivir, que afortunadamente vivo, o sea, gracias a los dioses y a lo que sea, a los seres humanos que me han permitido vivir en el lugar en el que vivo, ¿sí? Pero no por tener todos esos privilegios, yo voy a votar a un proyecto político que me invita a hacer la guerra, que me invita a la guerra. Entonces es completamente tenaz, porque esto parece chistoso, pero no es chistoso tampoco. Es que me da tristeza que el 44.24% del país votó por alguien que mataría al 41.23% del país. Entonces, o sea, sí, le da tristeza y al final, o sea, es chistoso, sí, pero esa es una realidad. Si llega un líder político que dice que va a destripar a la izquierda y mayoritariamente la gente vota por ese, o sea, 10 millones de personas, ¿qué le espera a la oposición? ¿Qué le espera? ¿Qué le espera al que piensa de manera totalmente diferente? Cuando alguien dice conmigo no va a haber sentadas, conmigo no va a haber acuerdos, yo a esa plaga no le doy ni la mano, ¿sí? ¿Qué le espera a esa plaga? ¿Sí? ¿Qué derechos tiene garantizada una persona con un presidente o con una persona como con un candidato presidencial que dice que va a destripar a la izquierda? O sea, claro, o sea, yo la verdad quedé muy choqueado. Incluso hablaba con mi madre, o sea, nosotros literalmente somos de izquierdas, somos clase trabajadora.
Y yo escuchaba a mi mamá, o sea, yo escuchaba a mi mamá y mi mamá me decía, no, pero es que ¿qué se puede esperar de una sociedad mafiosa, de una sociedad traqueta, de una sociedad paramilitar? ¿Sí? Porque no es posible que un discurso que invita a la paz, que invita a la reflexión, que invita a meter mayores ingresos en la educación, en el bienestar de la mayoría, ¿sí? Un discurso como el de Iván Cepeda no tenga tantos seguidores y gente que invita a la guerra, que claro, va a ser la guerra en el escritorio. O sea, Abelardo de la Espriella no va a tocar un arma, pero sí va a invitar a las fuerzas militares y a los firmes por la patria para que se maten ellos en una guerra que se ha demostrado por 70 y punta de años que esa fórmula de la guerra total no sirve, no sirve. Lo ha demostrado los años. Entonces es bastante, bastante fuerte, sí, o sea, bastante fuerte eh, ver esa tendencia porque yo digo, o sea, yo pienso de alguna manera, oiga, ¿cómo piensa el colombiano? Sí, o sea, ¿cómo está pensando el colombiano? No nos podemos olvidar de esos 10 millones de colombianos. Sí, o sea, y tampoco es de alguna manera invitar a odiar y atacar a esos 10 millones de colombianos, sino tratar de corazonar, devolverles el corazón a esos 10 millones de colombianos. ¿Cómo es posible que le apuesten a una persona que dice querer hacer la guerra? Claro, es muy fácil querer hacer la guerra cuando usted no es la persona que va a disparar el arma. Sí, o sea, porque claro, una cosa sería, señor presidente, coja el arma y vaya usted y lidere a las fuerzas militares, poniendo su cuerpo al frente, ¿sí? Pero no. Él se enaltece a las fuerzas militares para que una persona acostumbrada a la guerra vaya y se mate, ¿sí? Y cuando se mate, entonces decir, ah, no, es que era un héroe de la patria y los héroes y los héroes y los héroes. Claro, me molesta y obviamente, a veces pienso que alguien de derecha podría estar viendo esta vaina y diciendo, ay, eh, gócelo, no sé, ay, sí, sí, o sea, claro, estoy indignado con el país, estoy indignado con el país, mucha rabia, sí, sí, claro, me da mucha rabia, porque me doy cuenta de que no tengo garantías de supervivencia en este país siendo militante de izquierda, en un proyecto político que no me acoge. Yo no soy una persona creyente en la religión, en la religión cristiana. Y no soy una persona creyente en la religión cristiana porque no me gusta el show mediático que han hecho con la figura de Jesús, con la figura de Dios. Simplemente levanta tus brazos y vas a sentir como si ya tuviéramos la victoria. Dile gracias, Señor.
porque la patria milagro está llegando. Lastimosamente esa patria milagro no me acoge como ser humano, ¿sí? No me acoge como ser humano, ¿sí? O sea, personalmente, ¿sí? Y no me acoge como ser humano porque es que yo no creo en ese show donde la música es, donde es un teatro inmenso, donde hay gente orando, creyendo en la figura de un Dios y donde esta gente manipuladora utiliza a la figura de un Dios para calar un mensaje político. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y no metan aquí un mensaje político en una creencia, en una deidad. Porque claro, muy interesante que vuelva la religión cristiana a los colegios y lo que decía Abelardo de la Espriella la religión y la iglesia volverá de donde nunca debió salir a los colegios y toda esa vaina, ¿sí? Y ese niño o esa niña que de alguna manera tiene una crisis existencial porque dice, no, pero es que Jesús no, no me gusta la figura de Jesús. Entonces no tenga cabida en esa escuela, no tenga cabida en la educación, porque de alguna manera tiene una crisis. Ay, perdón, pucha, me dio calor, ¿sí? Y claro, sí, o sea, el tema es que también ganó este tipo con el mensaje religioso. Con el mensaje religioso sería también interesante tener un mapa de las personas que son creyentes en la religión cristiana, en la religión católica, y los vendehumos que son la religión cristiana. Yo no tengo ningún problema con las órdenes religiosas, o sea, yo creo que los seres humanos que dan su vida a Dios, que deciden organizarse en un convento y deciden seguir una orden religiosa, sí, o sea, me parece que son personas que, que sí, o sea, están llamados de alguna manera a seguir su búsqueda espiritual de una manera correcta, ¿no? Dentro de una organización religiosa. Pero que salga un aparecido que un día llegó y dijo, oiga, y si yo me creo creo una iglesia y empiezo a convencer a la gente de creer en esta religión, y lo más importante que me vende esta persona es, no, aporte el diezmo y aporte el diezmo y aporte el diezmo y aporte el diezmo. Sí, o sea, porque, o sea, me parece a mí que es un juego de fe que no debería hacerse, ¿no? Un juego de fe que no debería hacerse. Personalmente la vida me ha llevado por otro camino y la figura de Jesucristo pues no me es tan relevante como otras figuras religiosas, ¿sí? Y está bien, ¿no? O sea, que yo tenga la posibilidad como ser humano de elegir la religión que quiero profesar, está bien. Debería tener la libertad específica de elegir la religión que yo quiera, decidir elegir. Está bien que yo tuviera la posibilidad de tener la ideología política que quiera. Está bien que tenga la libertad de alguna manera de elegir no participar en la guerra.
y tener un país en paz. Pero me duele cuando 10 millones de colombianos de alguna manera están dispuestos a ofrecer a sus hijos para luchar en una guerra y ni siquiera a sus hijos de sangre, ¿no? Sus hijos de nación. Porque claro, yo estoy casi seguro que los hijos de Vicky Dávila, los hijos de las Espriella no van a tocar el servicio militar obligatorio. De las Espriella va a sacar la plata y va a hacer lo posible para que sus hijos no tengan que prestar servicio militar. Es más, de las Espriella, si no estoy mal, no prestó servicio militar. Pero se hizo elegir con los votos de los que sí prestaron el servicio militar. Y con esta gente que sí, sí, o sea, que sí de alguna manera terminó siendo, o sea, terminó siendo eh, eh, perjudicado por la guerra. Pero que este mapa de alguna manera, este mapa me dice varias cosas. Si los grupos armados están en este lugar, están en este lugar, están en estos lugares, ¿sí? Porque claramente la población que vive en esas regiones está completamente agotada de vivir en un país en guerra. Está agotada de escuchar helicópteros y escuchar a los militares llegar a los territorios. Está agotada de salir de sus casas, eh, desplazarse. Están completamente agotadas. Pero que una persona que tiene más o menos seguridad, este centro de acá, que sus regiones no tienen presencia de militares o sus regiones no tienen presencia de grupos armados, elija hacer la guerra allá en esos territorios. Y cuando digo elija hacer la guerra es que la gente de esos territorios vaya y se mate. Me parece lo más horripilante posible. Cuando esta gente que está más o menos en una posición económica dice, bueno, pues yo estoy bien y a mí me va bien y todo lo que todos los proyectos que he realizado me han salido tal y como he querido que me salgan y bien, sí. Ayer escuchaba o sea, que esa persona llega y diga, no, 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 sí, o sea, porque claro, esa persona es, a lo mejor ayer escuchaba el tema de los empresarios, ¿no? Y que en las zonas donde, en las zonas, no recuerdo el comentario exactamente, pero decía, eh, hay lugares en los cuales ganó, o sea, se hizo el análisis, se hizo el mapa de quiénes estaban de acuerdo y quiénes estaban en desacuerdo con el salario vital, ¿sí? Y en las zonas donde no estaban de acuerdo con el salario vital, ganó mayoritariamente de la Espriella. Porque claro, entiendo que el empresario diga, uy, carajo, ahora tengo que darle a mis trabajadores lo que por dignidad toca darles. Uy, no, prefiero seguir explotándolos, ¿no? Prefiero seguir pagándoles un salario de mierda, ¿sí? Eh, sí, pero entonces, claro, porque claro, o sea, yo también me vi afectado de alguna manera, o como familia, porque nosotros le subimos el sueldo a la persona que nos hace el aseo una vez a la semana.
le subimos el sueldo. Y claro, nos vimos arrancados y nos vemos estrangulados en cierto sentido. Pero de alguna manera me mantiene satisfecho el hecho de saber que esa persona tendrá unos pesos de más que antes pensaba que era imposible tenerlos. Yo quisiera pagarle lo que merece la persona que me hace el aseo y mucho más sabiendo que esa persona que hace el aseo tiene una hija que tiene la edad mental, que tiene como 40 y punta de años y tiene la edad mental de una niña de 3 años, que es una persona con discapacidad. Y me gustaría que existiera una reforma como tal que dignificara a esa persona. Y el único candidato presidencial que de alguna manera tenía dentro de sus proyectos, dentro de sus políticas, volver esto más equitativo, perdió. Es triste darse cuenta porque uno dice, pero ¿cómo es posible? Sí, o sea, ¿cómo es posible que los colombianos de alguna manera elijan lo que están eligiendo? Sí, o sea, me preocupa el futuro del país. En un lugar donde la patria milagro no me tiene incluido a mí como un creyente en una religión totalmente diferente, donde no voy a tener libertad religiosa, libertad política, porque me tocará ocultar, que obviamente no lo voy a hacer, ¿sí? Mi posición política. Me preocupa muchísimo este mundo. Tenemos unos cuantos días, volvemos a las urnas como en 11 días, 15 días más o menos, volvemos a las urnas. Lo más probable, y ahorita ya perdí todo el entusiasmo cuando decía, no, ojalá no me toque rectificar y toda esa vaina, estaba muy seguro de que íbamos a ganar en primera vuelta porque me hacía mucho sentido el discurso de Iván Cepeda. Me hacía mucho sentido pensar en mejorarle la vida a millones de compatriotas y no solo a unos cuantos. Me hacía mucho sentido de alguna manera mejorarle la vida a los colombianos que no son seres humanos, a los animales, pero votaron por el Franklin a lo que da marca, a lo que dé, ¿sí? Votaron por un personaje que no piensa en el medio ambiente. Me preocupa este tema. Todavía no he visto los comentarios suficientes, todavía hay mucha gente que está ahorita hasta ahora despertándose diciendo, oiga, ¿qué carajos fue lo que pasó el 31 de mayo en Colombia? Estaré hablando de este tema los próximos días. Creo que me voy a ir. No tengo la motivación suficiente para durar aquí 4 horas, 5 horas. Me preocupa el país porque claro, sí, yo entiendo que la gente quiera hacer la guerra desde el escritorio y qué tal. Sí, y que claro, cuando se le diga, listo, usted votó por la guerra, tome este fusil y se vaya, diga, uy, no, ¿cómo así? No, espere, ¿no? Entonces, porque eso
eso es lo que va a pasar, ¿no? No, espere, ese chino no tiene oportunidades, ese chino no tiene nada. Meta ese chino en el grupo de los militares, sí, o sea, eh, pero bueno, es decepcionante, es triste, la verdad, es bastante triste porque yo creí que, y creo todavía, que este es el siglo de la paz y que Colombia debería entender que el objetivo que tenemos que lograr como seres humanos es la paz en el país, ¿no? Incluso el otro día hablaba de que el presidente Iván Cepeda decía eh, que él creía, o sea, que él le apostaba de alguna manera a creer que podíamos llegar a ser una potencia mundial, ¿sí? Y pues después decía como, bueno, tampoco tan arriba, ¿no? Y creía que era la posibilidad, era la oportunidad perfecta de decirle a los colombianos, hey, podemos aspirar a cosas grandes, ¿no? Podemos aspirar a cosas grandes. Pero no, claro, los Estados Unidos están maravillados con el resultado porque claro, ellos también son de los que hacen la guerra en otros territorios. Es fácil hacer la guerra con otra gente que se mate en otros territorios. Eh, Pensé que teníamos dignidad, pensé que éramos seres humanos dignos de vivir en un país en paz, pero pues lo que está marcando ahorita las encuestas es que el ser humano colombiano está acostumbrado a la guerra y quiere seguir haciendo la guerra. Claro, no van a prestar sus hijos para la guerra, van a hacer que los más necesitados se maten en una guerra inútil que no ha brindado ningún tipo de beneficio, la verdad. Pero bueno, de una vez digo, si llegase a ganar de la Espriella, que la verdad este resultado me dejó bastante desmotivado, lo más probable es que eso suceda. Me declaro directamente en oposición y obviamente haré todos los mayores esfuerzos que estén dentro de mis posibilidades y dentro de, o sea, utilizaré mi voz para seguir pensando en un proyecto político de paz, en un proyecto político que invite a la paz, ¿sí? Sé que será muy difícil tener una conversación de alguna manera con De las Priella, en el sentido de ser escuchado como colombiano por el presidente de la República, si llegase a ser presidente de la República, porque pues obviamente ese discurso de mano dura y mano firme y mano, sí, no escucha a nadie, no escucha la diferencia, pero bueno, se harán todos los esfuerzos necesarios. Marcharé, marcharé y protestaré de la manera que pueda, porque no me convence la verdad. Y Abelardo de la Espriella personalmente no me representa como colombiano, no representa a la Colombia humana y a la Colombia no humana. No representa a nadie más allá de los intereses económicos de unos cuantos pocos. Y pues es triste que ese sea el panorama electoral para 15 días. Tenemos 15 días para hacer todos los esfuerzos necesarios para que la gente llegue a ver las vainas
pierdo un poco la motivación. Yo sé que este contenido no lo ve absolutamente nadie y ahora más que nunca, pues no. Sin embargo, no pierdo la esperanza de que alguien en algún momento escuche estos comentarios antes de que la catástrofe suceda y diga, oiga, debería repensar un poco mi voto, ¿no? Mi voto, si voy a elegir la guerra, asumo y me paro de frente con respecto a tener que coger el fusil e irme a hacer la guerra, ¿no? Pero si la guerra es que los pobres se vayan a la guerra, me parece que es lo más rastrero y lo más asqueroso que pueden hacer los personajes como estos, ¿no? Claro, es muy fácil en un discurso motivar a las fuerzas militares y llamarlas héroes y toda esa vaina, pero me parece muy horripilante tener que hablarles y motivar a la gente para que se mate y después ponerle una bandera a la familia y decirle su hijo fue un héroe de la patria porque lo dio todo por la patria y no darnos cuenta de que es un fracaso como gobernantes el hecho de tener que hacer que la juventud del país se vaya a la guerra, una guerra que no empezaron ellos, una guerra que no deberían luchar ellos. Ellos deberían tener garantizado su derecho a la educación, a la cultura, a, a vivir en paz, ¿no? Pero pues el panorama no está fácil. Sin embargo, seguiremos aquí 24/7. Hoy voy a tomarme el día, la verdad. No me siento tan bien como debería estar. Y nos vemos. Nos vemos pronto.